gloriosa al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a su programa Charlando entre Amigos de Logos Publicaciones. Aquí tenemos a mi amigo Wilson con la mascota en el hombro. ¿Cómo Así va es, todo, Luis, mira, Wilson? mira esa tremenda belleza lo dicen Lapa en Costa Rica, entiendo, Sí. guacamaya. Y quería mostrarles, miren los colores tan vibrantes, son puro Colombia, mire usted. Ahí está el amarillo, el azul y el rojo de Colombia. Un espécimen preciosísimo. Ahí le tomamos la fotito en Cancún justamente, Luis. Así que pues con ese trasfondo natural, saludarles nuevamente. Por aquí seguimos, yo estoy de chaqueta porque el frío no se quiere ir, Luis. Estamos realmente en una temporada bastante fría, realmente rompiendo récords históricos. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Hoy fue un día bastante cambiante la temperatura, hizo algo de sol en el día, pero vuelve a la noche, está bastante fresco. Pero bueno, gracias a Dios hemos estado compartiendo el mensaje que se realizó la semana anterior. Ha habido una buena aceptación, así como los anteriores también, Luis. Y pues hay muchos saludos, hay muchas personas que nos mandan su, digámoslo así, ese pequeño toque de cariño, de amistad, de compañerismo. Agradecemos eso y también quisiéramos pedirles que con este video de una vez puedan colocar su pulgarcito arriba, ponerlo allí para que tengamos siempre la compañía de ustedes y sobre todo si hay alguna pregunta, algún comentario, déjenoslo saber. Por cierto, voy a enviarte, Luis, algunas de las recomendaciones que algunos nos enviaron para temáticas, para temas, así que si usted también tiene algo así, nos gustaría escuchar, nos gustaría que nos mande qué otra temática. Hoy vamos a empezar una muy bonita, Luis, y es con el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis. Así que hoy vamos a comenzar paso a paso. Espero que sea una bendición maravillosa también este estudio. No lo vamos a hacer como todas las semanas un capítulo, pero sí vamos a estar trabajando todo el material, así que esperamos que sea una cosa muy linda. Por cierto, Luis, hablando de saludos, quería mandar un saludo muy especial a aquellos amigos que nos escribieron desde México, desde Guatemala y también desde Panamá, justamente, que nos han escrito, y también de aquí de los Estados Unidos, en California, en Phoenix, Arizona, y también en la zona de Texas. Así que saludamos a esos amigos que nos han estado escribiendo, al igual también, Luis, las personas aquí en la Florida, donde, repito, el frío ha sido una constante en estos tiempos. Parece que les ha dado chance a la gente de mirarnos, Luis, así que con el frío pues ha tenido chance de calentarse un poco la cabeza con estas temáticas tan interesantes, ¿no? Así que bueno, todo eso lo agradecemos. ¿Y qué tal, Luis? Si tenemos una palabra de oración y comenzamos en esta hora. Ok.
Maravilloso Dios, gracias. Gracias por ese privilegio que nos das de volver a abrir tu palabra y especialmente en el último libro del Nuevo Testamento de tu palabra sagrada como es el Apocalipsis. Permítenos empezar esta aventura profética de manera especial. Permite que todos nuestros oyentes puedan aprender, puedan comprender lo extraordinario de esta revelación y que con tu ayuda muchas personas se beneficien, no solo los que nos van a oír ahora, sino los que van a hacerlo a lo largo de los meses siguientes, compartiendo estas temáticas. Pedimos también, por favor, que bendigas a Luis en esos proyectos, esos planes que se tienen para con el canal y también con todos los proyectos a nivel tanto familiar como en todas las facetas que necesitamos mejorar y poder hacer así una labor maravillosa en este año 2026. Te lo pedimos, te lo suplicamos, no sin antes agradecerte que bendigas de manera especial a cada uno de los oyentes y sus hogares. En tu nombre maravilloso Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, como dijo Wilson, pues hoy vamos a empezar precisamente con el libro de Apocalipsis. Vamos con el capítulo 1. Ahí vamos a seguirlo hasta el final. Ya, pues para los que nos están viendo por primera vez, nosotros tenemos la serie del libro de Daniel, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y son bastantes videos. O sea, no, para algunos capítulos hicimos doble video, ¿verdad? Entonces, está súper interesante. Es un trabajo que no sé cuánto nos llevó, no le saqué cuenta, Wilson, pero sí fue Bueno, tamaño un poco de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, exacto. ahorita nos han estado pidiendo ya el libro de Apocalipsis, entonces vamos a irlo sacando de vez en cuando un capítulo, ahí lo vamos a ir adelantando poco a poco, entre capítulo y capítulo ahí de Apocalipsis vamos a ir metiendo algunos temas. Les quería pedir, como siempre, un like, ¿verdad? Compartir el video, comentar, casi no todo el mundo comenta y le agradecemos por cierto mucho a Jorge Fandiño que es fiel en eso, siempre nos está ayudando con el comentario y hay otras personas que también lo hacen, pero Jorge nunca falla. Ha Se lo sido, agradecemos claro. mucho y si ustedes tienen un chancecito, por favor, háganlo. Otra cosa es que, bueno, también ya el canal a partir de esta semana está siendo monetizado, entonces ahí les van a aparecer de vez en cuando algún anuncito. Traten en la manera de lo posible de no brincarse los anuncios, porque esa es una forma también de ayudarnos a nosotros económicamente. Bueno, es cualquier cosita, pero de poquito en poquito se va llenando el tarrito, dice el dicho. Entonces, nada más queremos pedirles eso, ¿verdad? Si quieren ayudarnos económicamente, también, bueno, nosotros tenemos muchos gastos aquí de aplicaciones y esas cosas. Y ahí en la caja de comentarios va a estar el enlace de PayPal. Arriba están viéndolo ahorita también el enlace de PayPal. Y recuerden que específicamente sobre este libro, el libro de Apocalipsis, tenemos un libro, ¿verdad? Que se llama Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, de donde estamos sacando todos estos temas. Y este libro pertenece a una trilogía que se titula La solución divina al problema del pecado, que incluye el libro Dos verdades ocultas, que es el libro que tiene la base doctrinal para poder entender escatología. El segundo libro es el comentario completo de Daniel y el último pues es el de Apocalipsis. Los libros los pueden conseguir en Amazon y los pueden conseguir en Mercado Libre. Están disponibles en 3 presentaciones: tapa blanda, tapa dura y en forma electrónica, de manera que si usted vive en algún lugar donde no tiene acceso a Amazon directamente, por ejemplo, o le sale muy caro traer los libros desde Amazon, los puede bajar electrónicamente. Los libros se descargan en cualquier tipo de dispositivo, no importa el sistema operativo. Y si ustedes van a cambiar luego el aparato, ya sea la computadora, ya sea su celular o lo que sea, pues simplemente descargan de nuevo la aplicación y ahí van a tener sus libros para siempre.
Súper Y práctico, así sí, es es. bastante práctico. Uno puede marcar y puede compartir con otras personas. Si le preguntan a uno de un tema en un momento dado, con el buscador de palabras se ubica y rapidito puede tener Ujú. la respuesta ahí a mano. Son bastante versátiles los libros. Y Wilson, bueno, libro, pues es un libro que levanta siempre mucha polémica, mucha pasión. En el cine, por ejemplo, es un libro que se le saca mucha publicidad, incluso hasta negativa, ¿verdad? Como de cosas malas que este libro dice, o no sé, como hay cierto morbo con respecto al libro, pero bueno, este es un libro sagrado, inspirado por Dios y lejos de ser un libro que quiere asustarnos, es un libro que más bien lo que quiere es hacernos a nosotros reflexionar de que la venida del Señor está cerca y que debemos Amén. estar preparados, ¿verdad? Y la gente no se da cuenta, pero por ejemplo, ya empezando el libro, en Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 3 tenemos una bienaventuranza. Entonces eso quiere decir que el libro no es tan malo como lo presenta la propaganda. Exacto. Vamos, Wilson, a leer entonces Apocalipsis 1:3 para ver esa bienaventuranza. Bienaventuranza o quiere decir feliz, ¿verdad? O dichoso. Ujú. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta bienaventuranza. El versículo 3: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué maravilla. Entonces, dichoso aquel que lea, dichoso los que oyen las palabras de este libro, ¿verdad? Y Ujú. Wilson, es muy interesante, pero la mayoría de gente no conoce de este libro. O sea, lo escucha, lo tiene, todo el mundo tiene su Biblia, pero no todo el mundo tiene un concepto claro cómo es que se trata con este libro, cómo es que podemos entenderlo, ¿verdad? Porque sí es un libro bastante atípico, ¿verdad? Igual que el libro de Daniel. De hecho, son libros paralelos. Una de las Sí. cosas que siempre, Wilson, hay que recalcar es que primero debemos estudiar a Daniel, ¿cierto? No, y no solo eso, Luis, sino que tenemos que entender que no podrías comprender el libro de Apocalipsis sin poder tener como referencia el libro de Daniel. Es fundamental, es la base, es como el fundamento. Y lo mismo, si tú quieres entender Apocalipsis y lo entiendes o dices que lo entiendes, pero no entiendes Daniel, algo está mal, no estás realmente entendiendo al Señor. Y algo más que me gustaría añadir es que el libro de Apocalipsis contiene citas y tiene referencias de casi todos los demás libros de la Escritura, Luis. Es increíble la cantidad de referencias de tipo bíblico escritas en el lenguaje de Apocalipsis, en el lenguaje de la revelación, pero extractado de otras partecitas, ya sea del Antiguo, del Nuevo Testamento, y esto lo hace un libro maravilloso porque pues te permite realmente analizar casi toda la Biblia para poder, o yo diría toda la Biblia básicamente, ¿no? Sí, sí, y eso me pasó cuando empecé a compilar todos los temas del libro de Apocalipsis, es que es muy pocas las cosas que tiene Apocalipsis que no se hayan en otro lado, son realmente muy poquitas. Muy pocas, ¿eh? Sí, muy pocas. Casi todo está, es más, casi todo está contenido en el Antiguo Testamento, es lo más curioso. Impresionante, Sí. correcto, correcto. Ahora, el libro, la palabra Apocalipsis significa revelación. Ujú. De hecho, es la palabra que se utiliza en inglés para referirse al libro. ¿Y Revelation. qué, qué nos dice esto? Bueno, que el libro está para ser entendido. No es un Amén. libro para que quede ahí guardado, ¿verdad? Y que no lo podamos utilizar. Dios quiere que nosotros lo entendamos, pero eso lo podemos entender solo mediante la sabiduría del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Entonces es muy contrario a lo que la gente cree. El Señor quiere que nosotros aprendamos a descifrar este libro y el mismo título del libro nos indica el asunto, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 1, 1 y 2, Wilson. La revelación de Jesucristo
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, interesante, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. O sea, esto es para la iglesia del Señor, ¿verdad? Así es. ¿Y qué es lo que hay ahí? Son las cosas que deben suceder pronto. Si nosotros sabemos lo que va a venir, vamos a estar preparados, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos investigar para estar preparados. Eso me recuerda a lo que sucedió, por ejemplo, en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, ¿verdad? Según Flavio Josefo, un historiador judío, ningún cristiano murió. ¿Por qué ningún cristiano murió? Porque ya Cristo había advertido sobre esas cosas. Ellos estaban preparados cuando esa destrucción ya se avecinaba. Igualmente que el Señor quiere que nosotros, por medio del estudio del libro Apocalipsis, estemos preparados Exacto. para que cuando las cosas sucedan no nos agarren a nosotros desprevenidos. Y para comprender el libro de Apocalipsis, Wilson, algo muy importante es entender la simbología. Claro. ¿No? Ahora, la simbología, ¿dónde la encontramos, Wilson? ¿Tenemos que buscar en otros lados o dónde? No, la Biblia se explica a sí misma. Por lo tanto, es mirar a la escritura y ver ese símbolo, cómo lo aplica la misma escritura. Y ahí es donde viene la parte divertida, la parte interesante, la parte de investigación, donde cómo la Biblia nos habla en esos términos, ver si ese es el contexto correcto y entonces poder ver realmente la aplicación al mismo. Sí, la misma Biblia le da a uno ¿cómo se llama? Le descifra a uno la simbología. En veces está en el mismo capítulo, en veces Sí, está en otros libros, pero la misma Biblia se descifra a sí misma, ¿verdad? Entonces correcto. debemos prestar mucha atención a eso. Y un consejo muy bonito, Wilson, lo encontramos en Isaías 28, 9 y 10. Ese consejo aplica para Apocalipsis y para cualquier otro libro de la Biblia. Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, ¿cómo desciframos la Biblia? Buscando por todo lado. Exactamente. Bueno, eso es así. Por eso es que nosotros en este canal usamos cualquier cantidad de textos. Yo no sé, yo creo que puede haber, nosotros andamos tal vez en un promedio de unos 30 textos por tema. Fácil. Exactamente. Pero la gente queda satisfecha, ¿por qué? Porque los temas quedan bien explicados. No porque nosotros seamos muy buenos, sino porque la Biblia es la que está hablando. Nosotros dejamos hablar a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante y este consejo aplica muy bien para Apocalipsis y para cualquier otro libro de la Biblia, ¿verdad? Algo también, Wilson, bueno, que dijimos antes, la importancia del libro de Daniel. Y el libro de Daniel, específicamente los capítulos 8 y 9. Si usted no comprende Daniel 8 y 9, no va a entender Apocalipsis, ¿verdad? Oh, wow. Ahora, en Daniel 8 y 9 tenemos un tema muy importante que es el día Yom Kippur, ¿verdad? Y eso pues equivale a ley ritual, equivale a santuario. Por cierto, ahí tengo De una fondo. imagen del santuario, ¿verdad? Cuando antes que se construyera el templo en La Jerusalén, tienda. que era una tienda movible, se desarmaba y se armaba porque el pueblo de Israel andaba vagando por todo el desierto, estuvo vagando 40 años. Pero a lo que voy es esto, el libro de Apocalipsis sigue el patrón del santuario, Exacto. ¿verdad? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que el libro de Apocalipsis empieza en el mismo atrio. Atrio es el patio, ¿verdad? En este caso voy a hacerme un poquito más para acá, digamos, aquí, Ahí. ustedes ven, ahí se ve como un humo.
Ese humo es el altar del sacrificio. Ahí es donde empieza el libro de Apocalipsis. Luego Jesús se va a mover hacia el lugar santo, que es la primera parte, ¿verdad? La primera sección del santuario. Y por último termina en el lugar santísimo. Correcto. Ese patrón se sigue en el libro de Apocalipsis. Entonces, si no entendemos el santuario, el tema del santuario, estamos perdidos. Y esa es una de las Perdidos. razones, Wilson, por las cuales la mayoría de la gente que se dice cristiana e incluso estudia la Biblia tiene el libro de Apocalipsis de adorno. Ujú. No lo entiende Exacto. porque no entiende el santuario. Ahora, para poder nosotros entender el santuario, debemos dedicarle mucho tiempo al Antiguo Testamento. Sin duda. Y en términos generales, la gente le pone mucha atención al Nuevo Testamento, que está bien. Ujú. Pero si no sabemos lo que dice el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender qué se dice en Apocalipsis y de lo que están hablando los escritores del Nuevo Testamento, porque ellos versaron sobre el Antiguo Testamento. Cuando ellos Exacto. escribieron, no se sabía ni que iba a haber un Nuevo Testamento. Ujú. Exacto. Entonces, muy importante saber el santuario, pero para saber el santuario, lo mejor es entrarle a Daniel 8 y 9. Entonces, Ujú. para los que no han visto esos videos, vayan a verlo, a verlos, pero sobre todo traten de empezar, Daniel, desde el capítulo 1, porque ahí el libro los va llevando hasta llegar al clímax, que es Daniel 8 y 9. Pero muy, muy Así es. importante eso. Ok, vamos a ver entonces cómo empieza el libro de Apocalipsis precisamente en el atrio, en Apocalipsis 1:5, Wilson. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces ahí tenemos una referencia al santuario. ¿Cuál es? Bueno, Cristo murió en el Altar, atrio, ¿verdad? en el atrio, ajá. En el altar del sacrificio. Ahora, muy importante, bueno, pero ese es un tema para más adelante. El santuario verdadero es el santuario celestial, ¿verdad? Mm, ¿Verdad? Pero si el santuario celestial está en el cielo, ¿dónde está el atrio de ese santuario? ok, El ok. atrio de ese santuario lo marca donde Cristo murió. Cristo murió en la tierra, no murió en el Y en la cielo. tierra. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Apocalipsis 1:5 dice al final, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está haciendo referencia precisamente ahí al altar Altar. de sacrificio que, vamos a decir, simboliza la tierra, porque ahí fue donde Cristo murió. Cristo murió aquí en la tierra, no murió en el cielo. Ahora, el santuario celestial sí está allá en el cielo. Y una cosa muy importante es que el mensaje del libro de Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias, ¿verdad? Muy interesante, sí. Ok, ¿qué eran estas 7 iglesias? Bueno, estas 7 iglesias eran iglesias que sí existieron, ¿verdad? Pero son iglesias simbólicas también. Y estas iglesias pertenecían a la provincia romana de Asia Menor. Formaba como un triángulo esa provincia de Asia Menor y estaba cerca del mar Egeo. El mar Egeo es una parte del mar Mediterráneo que está entre Grecia y Turquía, ¿verdad? Ok. Entonces, la mayoría de estas iglesias básicamente están en lo que hoy es Turquía, Ujú. precisamente. Hay ruinas, se ven, por ejemplo, yo he visto fotos de la ciudad de Éfeso, una ciudad que, bueno, pues ahora lo que quedan son escombros, pero se ve que en su momento aquella ciudad La era muy bonita, gran muy metrópoli, importante, sí. ¿verdad? Ujú. Una cosa que veía, por cierto, es que Éfeso estaba cerquita del mar, ahora Éfeso está a varios kilómetros del mar, ¿verdad? Oh, wow. Y son cosas que uno dice sobre, bueno, no me meto ahí, pero se habla muchas veces de los cambios de clima y todo eso, y cambios de clima siempre han habido. Y el Sí, mar ha señor. estado más adentro, otras veces ha estado más afuera. Y bueno, estas ciudades son prueba de ello. Muchas de estas ciudades eran costeras y hoy el mar queda a kilómetros Wow. de esas ciudades. Dice que esta provincia de Asia Menor era más o menos de unos 180.000 kilómetros cuadrados, era bastante, bastante grande, ¿verdad? Esta Wow. provincia. Y
De estas iglesias de la provincia de Asia Menor, podrían haber nueve, o entre 8 y 9, pero Apocalipsis solo menciona 7 de ellas. Ahora, ¿por qué menciona 7? ¿Por qué no menciona a las otras? Ujú. ¿Verdad? Porque es que tenía mensaje el libro Apocalipsis solo para estas iglesias. Porque lo que está haciendo aquí el Señor con estas iglesias es tomando algunos elementos y ciertas características que estaban pasando precisamente estas 7 iglesias y que representaban muy bien los 7 periodos de tiempo que iban a haber desde la época apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Mm. Son 7 y llevan un orden específico. Estas Ujú. iglesias tenían características y estaban pasando ciertas situaciones que simbolizaban estos 7 periodos de tiempo. Entonces, ya aquí estamos diciendo algo esclarecedor, ¿no? Que estos son periodos de tiempo de la Correcto. iglesia desde la era apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Mm. Bueno, luego nos vamos a meter al asunto de las iglesias de lleno, vamos a irlas analizando poco a poco, pero estos son periodos de tiempo paralelos junto con los sellos, los 7 sellos y las 7 trompetas. Ujú. Siete Y, sellos, 7 trompetas, ajá, 7 iglesias. El número 7 se repite varias veces, y son ¿no? los mismos periodos de tiempo, pero vistos desde diferente forma. Ujú. Ya eso es algo que hemos visto cuando estudiamos el libro de Daniel. Libro de Daniel, El libro justamente, de sí. Daniel también tiene 3 series. Es Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8. Sí, sí, sí. Estaba la estatua de Nabucodonosor, los diferentes metales, y luego se ven bestias diferentes, pero representando lo mismo en otra manera de lo de la estatua, ¿no? Y el 8 otra vez de otros animales también. Sí. Interesante. Ok, vamos entonces a leer Apocalipsis 22, 6 y 7. Vamos a irnos al último libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22, 6 y 7. Ok. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Que Otra vez la entonces, bienaventuranza. exactamente lo parecido a lo que vimos antes, pero Ujú. a lo que quiero apuntar aquí es que estos siervos son la iglesia del Señor, ¿verdad? Representados en esas 7 iglesias, pero no es que son 7 iglesias específicamente, sino es ¿cómo se llama? Los periodos de tiempo que va a tener la iglesia a través desde la era apostólica hasta la segunda venida de Cristo. Hay gente que dice que no, que el mensaje era para las iglesias específicamente ahí locales, pero esto no es lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Mm. Apocalipsis nos está diciendo que son las cosas que van a suceder pronto, ¿verdad? Y todas esas cosas están relacionadas con la venida del Señor, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿por qué dice que van a suceder pronto si todavía, bueno, ya han pasado 2000 años y el Señor no ha venido? Ujú. ¿Verdad? Pero es que los tiempos del Señor no son los tiempos de nosotros, número uno. Cierto. Número dos, sí, nosotros somos seres sujetos a la muerte y si morimos hoy, la próxima vez que abramos los ojos va a ser cuando el Señor venga en las nubes de los cielos y es como si no hubiera pasado el tiempo. Correcto. Entonces, las cosas tienen esta, ¿cómo se llama? Esta urgencia de que el Señor viene pronto, porque es un anhelo que debemos tener siempre presente, porque si nos tenemos en la mente que va el Señor a tardar mucho, sí, no podemos hacer lo que nos dé la gana, y eso es lo que sucede muchas veces. La gente dice, no, esto A estoy veces sí. escuchándolo desde siempre y nada que viene el Señor, y la gente se atiene. Y Ujú. algunos se van de la iglesia, otros se descuidan espiritualmente. Y como dije antes, somos seres sujetos a la muerte. No sabemos en qué momento tenemos Dejamos de que existir, ¿ya? despedirnos de esto, ¿verdad? Y hay nuestro chance de salvarnos
se perdió. Entonces leo aquí el versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos o a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo que debe suceder pronto? El versículo 7 lo dice, he aquí vengo pronto, ¿verdad? Ujú. Entonces eso es la bienaventuranza que nosotros tenemos en este libro, en toda la Biblia en general, ¿verdad? Pero es a lo que apunta directamente el libro hacia la segunda venida de Cristo. Que el libro Apocalipsis tiene también varios ciclos y esos ciclos siempre terminan con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Empieza, termina, empieza y termina, empieza y termina a cada rato, pero siempre finaliza con la segunda venida. Llevando allá, Ese es correcto. el objetivo, ¿verdad? Una cosa también importantísima del libro de Apocalipsis, Wilson, es el tema de la deidad. Los que no han escuchado el tema de la deidad, tenemos una serie completa de varios videos. Ahí pueden buscar en la playlist de nosotros. Ahí tenemos el tema específico de la deidad. Son temas muy bonitos. Ahorita no lo vamos a tocar, pero sí aparecen mencionados tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo por separado en el libro de Apocalipsis y tienen los tres, no uno, no dos, sino los tres, tienen una importancia capital en el desarrollo de la iglesia del Señor. Amén. Por ejemplo, cuando dice el libro de Apocalipsis, el que es, el que era y ha de venir, no es otro que el Padre. Mm, mm. Cuando habla de los 7 espíritus que están delante del Padre, se está refiriendo básicamente al Espíritu Santo, no que son 7 espíritus, sino se está refiriendo al Espíritu Santo y es algo que no es exclusivo del libro de Apocalipsis. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ir a Isaías 11:2, donde se habla de una forma parecida. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces ahí son 7 cualidades que tiene el Espíritu Santo. No es que son 7 espíritus. Y a eso se refiere a Apocalipsis cuando habla de los 7 espíritus que están delante del Padre. Es el Espíritu Santo. Y esas 7 cualidades que tiene nosotros las vemos en el libro de Isaías, el capítulo 2 y el capítulo 11 y versículo 2. Luego Jesucristo es mencionado como el primogénito de los muertos. Vamos a ver el pasaje en específico en Apocalipsis 1, los versículos del 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahí básicamente, como había explicado antes, aparecen entonces los tres, ¿verdad? Ya ahí los vimos. El Padre es, el que era y el que debe venir. ¿Por qué? Porque acordémonos, o bueno, no lo hemos estudiado todavía, pero en el libro de Apocalipsis, al final, vamos a ver que aquí es donde se va a establecer vamos a decir, el cuartel general del universo, ¿verdad? Ajá. Dios va a poner esto aquí como su centro de operaciones. Entonces el Padre va a estar aquí en la tierra. El Espíritu Santo aparece ahí representado con los 7 espíritus, ¿verdad? Y por supuesto Jesucristo, el primogénito de los muertos. Antes dije que los tres van a actuar activamente en el transcurso del libro de Apocalipsis. Y esto es porque en Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo Correcto. que Dios le dio
sea, esas revelaciones de Jesucristo, pero se la dio el Padre, ahí están actuando estos Correcto. dos, ¿verdad? Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y si nos vamos a Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a Dice las a las iglesias. iglesias. Entonces los tres están participando activamente en el libro de Apocalipsis. Mm, ¿Verdad? Y esto es así porque ellos forman una unidad, que es un tema que ya vimos, ¿verdad? Que el tema este que si Dios es uno o Dios son tres, ujú. ¿verdad? Si son uno en unidad, en personalidad son tres, ¿verdad? Correcto. Ok, esta frase llama mucho la atención, Wilson, el tema este de por qué se dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, Ujú. ¿verdad? Porque, y si nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hubo personas que murieron Claro. y resucitaron, Ujú. ¿verdad? Y se fueron al cielo. Correcto. Bueno, la palabra primogénito es una palabra que en la Biblia no siempre tiene que ver con el que nace primero, sino en cuanto a importancia, Ok. ¿verdad? Entonces, que el hecho que se diga primogénito no quiere decir que sea el mayor precisamente. Ok. Por ejemplo, el caso de Israel. Israel se vuelve nación después de salir de Egipto, pero ¿cuántas naciones importantes había antes de que Israel fuera una nación? Bueno, Muchas. estaban los mismos egipcios, estaban, qué sé yo, los caldeos, los sumerios, hubo Ujú. civilizaciones muy importantes, grandes, mucho más poderosas que Israel. Correcto. Pero a Israel se le llama el primogénito. Vamos a ir a Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ok, entonces ahí se le llama primogénito a la nación de Israel, siendo que antes de Israel hubo muchas naciones. ¿Correcto? Pero para el Señor, Israel era la principal de las naciones. En ese sentido se utiliza la palabra primogénito. Ahora, cuando se utiliza a la frase que Jesucristo es el primogénito de los muertos, se refiere a que la muerte de Jesucristo y su resurrección es la más importante de todas. Exacto. Porque todas las muertes y todas las resurrecciones que hubo y las que habrán dependían de De lo esta. que iba a ser Cristo, ¿verdad? Amén. Aún los que ya estaban en el cielo, si Cristo no hubiera resucitado, Vana también sería se hubieran nuestra. perdido, se hubieran tenido que devolver, como dicen, ¿verdad? Sí, Porque sí, todos sí. dependían del principal, de Cristo. Y en ese aspecto es que se aplica el término primogénito de los muertos a Jesucristo. Ahora, vamos a ver Apocalipsis 1:6, una cuestión ahí muy importante, Wilson. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces ahí hay dos cosas muy importantes, y es que dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿En qué sentido nos hizo reyes y sacerdotes? Es la pregunta, porque suena bastante raro, ¿verdad? Sí, Nos hizo reyes en el sentido de que en Cristo nosotros heredamos absolutamente todo, en Cristo. herederos. Ajá. Ujú. Entonces, si a Cristo se le entrega el reino, ese reino también es de nosotros y nosotros heredamos con el Señor, ¿verdad? Amén. Y en cuanto al sacerdocio, ¿cuál era la función del sacerdote? Era interceder ante el Señor. ¿Cómo hacemos nosotros eso como iglesia? A través de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Llegar con ese mensaje, entiendo. Si nosotros pues, estamos de alguna forma intercediendo, ¿verdad? Siendo mediadores entre los hombres y el Señor. En ese aspecto es que nosotros
sumos sacerdotes o sacerdotes del Señor. Voy Claro. bueno, tengo aquí varios textos, Wilson. Tengo 1 Pedro 2:9. Ok. Ajá. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no hay que esperar la redención. Desde ahora nosotros somos Amén. linaje escogido, real sacerdocio. Desde Mm. ahora, desde este momento. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, nosotros heredamos a través de Cristo Jesús. Ujú. ¿Verdad? En ese Exacto. sentido, somos reyes. Y esto lo deja muy claro también Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, aquí lo dice bastante claro, ¿verdad? Y también Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 10. El verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ok, la heredad de los hijos de Dios es precisamente este planeta, ¿verdad? Amén. Lo que va a hacer o lo que está haciendo el Señor es en este proceso llegar a un punto en que todo va a ser a la manera cuando Dios hizo la tierra, ¿verdad? Todo era perfección, todo era armonía, todo eso se perdió con el pecado. El Señor va a restaurar todo eso y nos da a nosotros la tierra como heredad. Nosotros heredamos en el Señor y por los méritos del Señor, no por los méritos nuestros. Ok, Bien. algo que ya también hemos visto cuando estudiamos el libro de Daniel es precisamente el asunto de la primera y la segunda resurrección. Cuando el Apocalipsis habla de la primera resurrección, es la resurrección de los justos. Ujú. La segunda resurrección es la de los impíos después Dios. del milenio. Pero a pesar de eso, en la primera resurrección sí va a haber una resurrección de impíos, Ujú. ¿verdad? Y Apocalipsis 1:7 lo deja bien claro. Dice, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La resurrección de impíos. ¿Cuáles impíos? Dice que los que Traspasaron. traspasaron al Señor. Ahora, la palabra traspasar aquí es un sinónimo de matar. O sea, los que mataron al Señor van a tener una resurrección especial dentro de la primera resurrección, o sea, dentro de la resurrección de los justos, Mm. para que se cumplan las palabras que el Señor dijo en Mateo 26:64. Ve lo que dice. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué Porque van a tremendo. tener que resucitar a sus impíos para que se cumplan las palabras de Jesús en Mateo 26:64. La promesa que les hizo, correcto. La advertencia, correcto. Vamos un momentico ahí, Wilson, a Zacarías 13:3 para que veamos el asunto de la palabra esta traspasar y comprobar que realmente es un sinónimo de matar. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Entonces aquí traspasar es matar. Mm. ¿Verdad? Entonces, cuando dice que Apocalipsis, que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, estaban hablando de precisamente estos que mataron a Jesús, van a tener una resurrección especial. Por supuesto, no van a aguantar la gloria del Señor y van a morir de A nuevo. volver a morir, exacto. Pero bueno, la primera resurrección es la de los justos, pero hay una excepción con respecto a Apocalipsis 1:7. Ujú.
Ok, entonces, ¿en qué época estuvo el apóstol Juan en Patmos? Patmos es la isla donde recibió precisamente el apóstol Juan la revelación de Apocalipsis. Eso fue en la época de Tito Flavio Domiciano, más conocido como Domiciano, el emperador, ¿verdad? En esa época, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, que por cierto está en el mar Egeo. Ujú. Y otra cosa muy interesante es que fue en una época en que ya Juan era una persona bastante mayor. Fue el último de los apóstoles. Y ahí fue entonces donde Juan escribió este libro. Por cierto, la actualidad hay un viaje de crucero por esas Ujú. islas, ¿verdad? Que pertenecen a Grecia. Y ahí hay ¿cómo se llama? Unos monasterios y esas cosas. Era en su Muy época, bonito, bueno, en la sí. época de Juan, eso era una cárcel. Ahí alguien que se escapara estaba muy difícil porque tenía mar alrededor. Pero Claro. hay una cuestión muy interesante que vamos a leer en Apocalipsis 1:9 al 11. Vamos a Ujú. analizar aquí porque, bueno, dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, Ok. cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Vamos a ver cuál era el día del Señor, o a qué se estaba refiriendo Juan cuando dijo que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. 9 y 11 Ajá. 9 al 11. al 11, ok. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ok, entonces esa frase, el día del Señor, para algunos no sé, lo ven como si se refiriera a la segunda venida del Señor. Entonces Mm, Juan vio en visión la segunda venida del Señor, entonces en visión estaba en el día del en ese Señor. momento. Pero no hace sentido, ¿por qué? Porque como hemos dicho, el libro de Apocalipsis tiene varios ciclos que empiezan con la era apostólica y terminan con la segunda venida de Cristo. Entonces no hay base como para pensar así, pero bueno, hay gente que lo ve de esa manera. Otros interpretan que el día del Señor es el domingo. Entonces Ajá, Juan recibió la visión en el día domingo. Sin por la embargo, costumbre. no hay evidencia bíblica de que eso sea así, porque en ninguna parte de la Biblia al domingo se le llama el día del Señor, ¿verdad? Solo es el primer día de la semana. Solo el Exacto. primer día de la semana. De hecho, que era el único día que tenía nombre era el sábado. Sábado. Entonces, pues, eso también lo tenemos que eliminar. Sin embargo, vamos un momentico ahí, Wilson, los versículos 9 y 10. Ve qué interesante. Las circunstancias en las que se encontraba Juan. Ujú. Dice que estaba en la isla de Patmos. Correcto. Está dando las circunstancias en las que él estaba. Estaba en la isla de Patmos. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué estaba allí? ¿Qué es lo que dice? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿en qué condición estaba allí? Estaba en el Espíritu. El espíritu, sí. Entonces, le preguntamos al texto, ¿en qué día? Y la lógica nos dice que se está refiriendo a un día de la semana, Ujú. en el día del Señor. El único día del Señor en la Biblia es el sábado. Sábado, séptimo día. Exacto. Voy a leer aquí Marcos 2:28 de la Biblia textual, tercera edición. Cuando estoy hablando de la Biblia textual, es la Biblia que traduce textualmente, como dice bien el título. Ujú. Y dice así, por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos 2:28. Entonces, ¿cuál es el día del Señor?
Marcos El 2:28 nos dice sábado. que es el sábado. Sí, ¿Verdad? Entonces el texto se interpreta a sí mismo. Es que nada más de preguntarle al texto y utilizar la lógica. Vamos otra vez a Apocalipsis 1:9 y 10. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba en la isla de Patmos. Patmos. ¿Por qué estaba allí? Por causa de la palabra de Dios y el En testimonio de Jesucristo. ¿En qué condición estaba en ese momento? Estaba en el el Espíritu, Espíritu. ¿En qué día? En el en el sábado. día del Señor. En el sábado. ¿Verdad? Ujú. Es nada más de seguir la lógica del texto. Una pregunta, Luis. Curiosidad. Cuando decimos yo estaba en el Espíritu, ¿cómo entendemos eso? ¿Que él estaba en visión en Estaba ese en sentido? visión. Ajá. Ok. Estaba en visión. Ahí fue donde recibió la visión. ¿Cuánto Ahí habrá durado esa recibe la- visión? No sabemos, ¿verdad? Pero es Impresionante. muy interesante que algún día sabremos, ¿verdad? Claro. Ok, entonces, a partir de Apocalipsis 1 y 12, tenemos, bueno, ya me has dicho que Jesús empieza, me hago aquí un poquitico atrás, Jesús empieza Ok. en el atrio, ¿verdad? Pero Correcto. ahora en el versículo 12 Jesús va a entrar al lugar santo. Ok. Recordemos que habían dos secciones aquí en el santuario, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces Jesús va a entrar al lugar santo. ¿Y por qué lo sabemos? Porque entre las cosas que había en el lugar santo estaban los candeleros o los candelabros, ¿verdad? Ujú. Y Ujú. precisamente Jesús en estos textos o en este versículo aparece entre los candelabros, Candeleros. ¿verdad? Vamos Ok. a leer este Apocalipsis, vamos del capítulo 1, los versículos del 12 al 18, para que veamos Ok. ahí la descripción que hay del santuario, ¿verdad? Y dónde es que está Jesús en ese momento. Ya pasó del atrio al lugar santo. Está entrando aquí al santuario. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno Perdón, Wilson, semejante. aquí, bueno, ahí tengo la imagen del santuario. Entrando a mano izquierda era que se encontraban precisamente el candelabro, ¿verdad? De 7 brazos. Ujú. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo en muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok, aquí Jesús aparece vestido de ropas sacerdotales, porque Ujú. Él es nuestro sumo sacerdote. Aparece glorificado. Sin embargo, muchos de los elementos que lo describen a Él son simbólicos, ¿verdad? No es que es exactamente la apariencia de Cristo glorificado de esta manera. Muchas cosas son simbólicas. ¿Cuál cosa simbólica? Pues, la espada que sale de su La boca, boca. ¿verdad? Ujú. ¿Qué significa la espada? La palabra del Señor, De ¿verdad? La palabra Dios. del Señor es un arma espiritual, una espada de 2 filos. Ujú. Y sale de la boca porque las escrituras fueron proclamadas por el mismo Señor. Y de esa misma manera nosotros también debemos proclamar el Evangelio a través de contarles a otras personas lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que el Señor tiene para ellos. Vamos a Hebreos 4:12 para descifrar este simbolismo.
Mencionabas hace un instante que hay cosas o características, digámoslo así, literales y otras que son simbólicas. Ujú. Y es ahí donde tenemos que tener siempre ese cuidado, ¿no? Está describiendo al Señor Jesús, pero lo describe de una manera tan poco real como eso de la espada, que nos invita inmediatamente a pensar que no hay una descripción literal, está también dando una descripción de tipo simbólico. Y eso es lo que me gusta del libro de Apocalipsis, que nos lleva siempre un poquito allá, un poquito allá. Qué interesante, Luis. Y Ujú. lo estamos viendo en lo poco que llevamos ya del libro, cuántas cosas hay en otros pasajes, cuántas cosas nos ilustran ya, o ya lo decía la escritura, y ahora se le ve el sentido y el simbolismo, ¿no? Qué bonito eso. Decías Hebreos He- 4, Hebreos 4:12. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí está claro, ¿verdad? Que la palabra es como una espada. Como una espada, correcto. Ajá. Y perdón, Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ujú, Esa ujú. es la espada que sale desde la boca, es un símbolo nada más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Señor, por eso sale de su boca. Ok, otros símbolos que nosotros tenemos serían los que aparecen en Apocalipsis 1:20, Wilson. Ok. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, en cuanto a la palabra ángel, ya hemos hablado bastante porque esto es un tema que se habla mucho en el libro de Daniel. La palabra ángel significa mensajero Pero y efectivamente hay seres angelicales, pero cada uno de nosotros también es un mensajero o un ángel porque nosotros somos portadores de un mensaje, el mensaje del evangelio. Por otro lado, ahí tenemos las 7 estrellas en la mano derecha del derecho. Señor, que simboliza también a los hijos de Dios que alumbran en este mundo de oscuridad. Ujú. Y los 7 candeleros simbolizan en sí a la iglesia del Señor, ¿verdad? En estos 7 periodos de tiempo que van desde la época apostólica hasta la segunda venida de Cristo. El candelero significa la iglesia del Señor. 7 iglesias, 7 brazos tiene el candelero. Ahora, ¿de qué estaba lleno el candelero? De aceite. De aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Espíritu de Santo. Dios. La iglesia no brilla con luz propia, alumbra con la luz que viene del Señor. Por, por la Está bendición llena la del Espíritu. iglesia del Espíritu del Señor. Y Amén. por tener el Espíritu del Señor es que se vuelve luz para este mundo de oscuridad. Amén. Entonces, ya con esto, pues tenemos el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Nos quedamos ahorita con Jesús entrando del El atrio, lugar. pasando del atrio al Ujú. lugar santo, ¿verdad? Correcto. Vamos a ver dentro de 2 capítulos cómo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Oh, wow. Pero de momento esto sería el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Es un pequeño gran paso de un Sin duda. montón que tenemos que dar para llegar hasta el capítulo 22. ¿Ibas a decir algo, Wilson? Bueno, Luis, también es tan bonito ver esta correlación entre el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, los libros de la palabra del Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ver cómo esos simbolismos se autoexplican en la palabra. Así que me queda realmente ese buen sabor de boca. Quería solo mencionarte algo que no necesariamente ya lo leímos, pero no lo mencionamos, y es que cuando él se describe a sí mismo, el Señor Jesús,
yo soy el alfa y la omega. A mí me gusta mucho esa frase. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra en ese caso. La I, Así la que él está Z. hablando de la A y la Z, ¿no? Básicamente para el abecedario hispano y el americano o el de inglés, perdón. Latino. Sí, el latino. Entonces, eso es lo que está queriendo dejar a saber el Señor y es una frase muy linda, ¿no? Además, lo confirma diciendo el principio y el fin. Entonces, es interesante notar que no vamos a agotar cada uno de los detalles o aspectos porque se nos haría mucho más intenso, pero se tiene el libro también, Luis, que vale la pena que la gente lo consiga y ya pueda ampliar aún más de este capítulo 1. Y estoy seguro, Luis, que más de uno tendrá ya preguntas, ya tendrá algunos comentarios para que por favor lo hagan, se inscriban, por favor, suscríbanse a nuestro canal, es completamente gratis. Mándenos ese pulgarcito, queremos de verdad escucharles. Y algo que poderosamente llama la atención es que el Señor está llevándonos paso a paso de un lugar al otro dentro de lo que es ese santuario. Tú decías, Luis, que el santuario que él va a estar entrando ya no es el de la tierra aquí, el que ya no existe, por cierto, desde el año 70 se destruyó completamente, que algunos quieren reavivarlo y quieren volverlo a construir, y el tercer templo, que ya hemos hablado de eso en otras ocasiones, tiene que ver con el santuario celestial. Y esto es un detalle muy poderoso, porque entonces nos está hablando de una labor que él está haciendo ya, que él estará ejecutando y que no es aquí en la tierra, que tiene que ver con ese ministerio. Por eso él se fue allá en el primer siglo de la era cristiana por el año 31 y está haciendo esa labor, Luis, y por lo tanto es interesante ver que el Señor Jesús no está ya, digámoslo así, descansando de todo lo que le pasó acá. Ya han pasado muchos años. Él está en una labor, está en una misión, y esa misión la va a explicar el libro de Apocalipsis. Y qué bueno que ya nos introdujiste de manera especial a este maravilloso libro. Ya nos hacemos, nos frotamos la mano, se nos hace agua a la boca ya de esperar lo que se viene, Luis. Sabemos con la ayuda de Dios va a ser muy interesante. Sí, bueno, entonces tengamos una palabra de oración para terminar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos diste de ya empezar este libro tan hermoso, el libro de Apocalipsis. Ayúdanos, Señor, a tener la motivación y la debida dedicación para poder entender el mensaje que usted tiene en este libro tan importante. Que todas aquellas cosas que oímos afuera de este libro no sean un impedimento para no poder entenderlo, sino que comprendamos, Señor, de que este libro, Apocalipsis, que significa revelación, es la revelación que usted tiene para el pueblo de Dios en esta época. Gracias te damos, Señor, por eso, y te queremos pedir una bendición para todos los que están viendo este video, lo han visto, todos aquellos que lo verán y todos los hogares que todos nosotros representamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Chao. Hasta pronto, mis amigos. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.